El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y desde fuera lo mandaron a llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Nos da la oportunidad este texto. Ahora explicamos algunas notas esenciales del texto, pero de preguntarnos, visto que en la oración del Padre Nuestro siempre decimos: hágase tu voluntad. Las mamás que están aquí, cuando los niños son necios y, como decimos en la casa, no hacen caso, no hacen la voluntad del padre o de la madre y a veces cometen errores o se lastiman o definitivamente van rompiendo la lógica de dejarse construir, acompañar para que su vida sea más, para que estén más protegidos, en fin. Hacer la voluntad del otro implica una identidad muy completa. No es solo perder la voluntad de uno, sino que uno se integra al querer del otro, porque en el querer del otro uno descubre su propio bien. En una pareja, los que están casados, a lo mejor la primera fase del amor le es natural hacer la voluntad del otro, porque es su gozo hacer la voluntad del otro, porque en el amor quedarse sin voluntad para hacer la del otro es un gozo. Bien, cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, estamos expresando no solo que Dios ejerza, digamos, un influjo sobre nosotros para que la voluntad de Dios se extienda en nuestra realidad, sino en el fondo también estamos diciendo que yo haga tu voluntad y no la mía. Le estamos abriendo a Dios una oportunidad para que codifiquemos con Él, que la voluntad de Él se encuentre con la nuestra y que la nuestra necesariamente identifique en la voluntad de Dios el propio bien. En teología se suele decir, con los padres de la Iglesia, que la voluntad de Dios es el bien del hombre. Como la voluntad de una mamá con una niña o un niño pequeño es el bien de esa niña. No corras por esa escalera, no pases la mano por la vela, etcétera, etcétera. No comas caliente. La voluntad de la madre es el bien de la hija. Cuando entendemos que la voluntad de Dios es nuestro propio bien, es muy hermoso, porque intentar hacer la voluntad de Dios es procurar nuestra propia vocación de llamada a nuestro propio bien. Bien, dejemos ahí. Dios quiere que su voluntad se haga en nosotros porque es el bien propio que Él quiere ofrecernos. Despreciar la voluntad de Dios es despreciar nuestro propio bien. Ese es como el principio. La pregunta entonces es, y ahora paso a explicar el texto. Los que venimos a esta misa esta tarde, incluido el que predica, preguntémonos: yo usualmente
en mis decisiones, las chicas y las grandes, las básicas y las importantes, yo tiendo a hacer la voluntad de Dios. Uno tendría que revisar qué tan honrado es, qué tan fiel es, qué tan bueno es, qué tan correcto es. En fin, uno tendría que hacerse un examen. Yo tiendo a hacer la voluntad de Dios. Cuando uno descubre que uno lastima a alguien con la manera como vive, cómo trabaja, y uno no logra identificar qué tanto mal hace en su propio entorno, al final no puede responder esta pregunta. Hay gente que hace mucho mal y todavía no está clara que hace mal. Y mal gravísimo, y todavía no estamos tan claros que hacemos mal. Esta patria tiene guerras, muertos, estafas, terrorismo, corrupción a altísimos niveles, y todavía no entendemos que hacemos daño. Y por lo cual, incluso siendo tan católicos en Colombia que decimos, o aquí en el Cauca, la voluntad de Dios se nos diluye y no entendemos si estamos a favor o en contra de la voluntad de Dios. Bueno, hoy es un día para preguntarse. Bien, vayamos al texto, porque es lindo empezar así, como plantearnos nosotros. Yo con la voluntad de Dios codifico, a mí me dice algo, me siento convocado a algo en términos de hacer la voluntad de Dios. Bien, entonces dice el texto de hoy, que es lindo, muy mariano y muy útil de explicar, que llegaron María, la madre de Jesús, y su parentela, que en el texto su parentela significa sus hermanos, y desde fuera lo mandaron a llamar. Él predicaba, y los que estaban delante no permitían que llegaran los que estaban llegando. Y la gente le dijo, sentada, le dijo: mira, tu madre y tus hermanos y hermanas, tu parentela, está fuera y te buscan. Aquí no dice que Jesús se portó mal con su mamá y la desconoció a su familia. Aquí no dice que no los dejó entrar, que se quedaran afuera mientras él terminaba. Aquí no dice nada de eso. Todo el texto está girando en torno a hacer la voluntad de Dios, eso que explicaba ahora al comienzo. Y a veces este texto en el mundo evangélico muchos tienden a utilizarlo para mal, para el desprecio de la Virgen, para decir que Jesús tenía más hermanos, para todo eso. Pero no es el sentido teológico de este texto. De hecho, uno podría decir, a lo mejor Jesús dijo, para un momento, y dijo: sigan. Y estando adentro, la parentela siguió su predicación y les dice a todos: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Vamos a suponer que Jesús hizo entrar a María, como yo que estoy predicando aquí adelante, y lo sentó y tal. Y estando ellos ahí, dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Visto que habían entrado. Y ahí es donde precisa quiénes son los que tienen con él una relación vital, una relación íntima. Porque San Agustín nos enseña que el misterio enorme de la Virgen no es solo dar a luz a Jesús, es un hecho material. Por supuesto que eso también, eso ya es. Fíjense que la primera lectura hablaba con qué festividad reciben el arca, donde vienen las tablas de la ley, y David manda hacer esa fiesta y danza. El arca de la nueva ley es María, donde viene la nueva ley, el dar a luz a ese hijo. Pero San Agustín dice que ese no es el mérito grande de María. San Agustín dice que primero fue ceder a la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor. Lo grande de María es coincidir con la voluntad de Dios. A veces esa coincidencia nos ayuda a precisarnos
y a tener que renunciar a proyectos muy personales para hacer la voluntad de Dios. Y la grandeza de María, dice San Agustín, es ese sí primero. Pues obviamente el dar a luz a Jesús también es el mérito y completa la maternidad real de María. Pero aquí Jesús quiere explicar que la conexión profunda con Él, más allá de la dimensión carnal y material, es el que hace la voluntad de Dios. Y dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Ahí le haces un elogio a María, no un desprecio. Ahí le hace un elogio a cualquiera que, estando sentado ahí, quería sentirse parte de la parentela de Jesús, y les dice a los que están ahí, Él mirando a los que estaban sentados les dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Quien quiera ver conmigo una identidad íntima como la de mi mamá y mis parentela, solo basta que tenga la tendencia a ser, a querer, a acceder a la voluntad de Dios. Lindo texto. A veces las mamás dicen: pero este chiquito sí que es voluntarioso, o sea, hace la voluntad de Él, al margen de todos. O es que mi suegro es voluntarioso, o es que, bueno, ahí le ponemos un apelativo a alguien que solo hace su propia voluntad. Hoy la pregunta es: ¿queremos ser de Jesús? Venimos a la Eucaristía porque Él está aquí y nos alimenta con su pan, con su cuerpo y con su sangre. ¿Queremos ser de Él, de su parentela? Hacemos la voluntad de Dios. La vida que tenemos hoy muestra que hacemos la voluntad de Dios. ¿En su familia usted es el bueno? Como obispo yo también tengo que decir, y yo, como esposa, como trabajador, usted es el pulido, el correcto, el honrado, el bueno. Porque si no es así, no estamos haciendo la voluntad, no estamos en intimidad con el Señor. A la Eucaristía venimos a unirnos al misterio de Cristo. Y la unidad empieza en esa tendencia a la voluntad de Dios, que, como ya dije y recordé, en la tradición de la Iglesia la voluntad de Dios es el bien del hombre, mi propio bien. Como la voluntad de la mamá con un bebé, que la niña no haga esto, que sí haga esto, que no coma esto y que sí coma esto. Esa voluntad es el propio bien para una niña. Lo mismo es con Dios. Nuestro mejor bien es hacer la voluntad de Dios. Bien, dejemos ahí. Vayámonos diciendo: yo quiero ser de la parentela de los que están por dentro del corazón de Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Codificar con la voluntad. Y la voluntad tiene que ver con la verdad, con la justicia, con el amor, con el perdón, con tantas cosas que al final son las que ayudarán a transformar esta historia de tantos dolores, de tantos dolores. Bien, démosle gracias al Señor, que siempre nos enriquece con su palabra. Vayámonos a casa preguntándonos: ¿en realidad yo me esfuerzo como cristiano de hacer la voluntad de Dios? ¿Me agradaría hacerla? Cuando hago el Padre Nuestro, le estoy diciendo que yo haga tu voluntad. Bien, dejémoslo ahí, con gratitud por esa palabra que el Señor nos regala hoy.